Soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 17 de agosto del 2023 y recordarán que el viernes pasado les contamos en exclusiva que el ejército había reconocido en documentos oficiales que no estaban preparados para controlar las protestas ocurridas en Ayacucho en diciembre del año pasado. Más de un jefe de las patrullas militares desplegadas allá reconoció que debieron tener armas no letales para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Como recuerdan, 10 personas fallecieron en ese contexto por impactos de armas de fuego. Incluso se recuperaron municiones de armamento de guerra de los cuerpos de algunas de las víctimas. En esos días hemos continuado revisando los reportes militares a los que tuvimos acceso y hoy tenemos más información para darles y en especial vamos a resaltar las contradicciones que hay dentro de estos documentos. Primero, escuchen esa declaración hasta ahora inédita del reporte del teniente de artillería Juan García Bruno, jefe de la patrulla Huanta 2, hacia sus superiores. Dice: debemos tener el equipo antimotín para poder realizar nuestras acciones militares a un 100% sin ninguna inseguridad de atentar contra la integridad física de la población. Dice equipo antimotín, que es precisamente los equipos que se usan para contener motines, no es armamento de guerra. Recordemos que según los reportes del ejército, el fatídico jueves 15 de diciembre del año pasado, los soldados salieron a la calle con más de 200 fusiles de guerra y del otro lado, solo reportaron que usaron 4 escopetas de perdigones de goma, que es así, si se usan bien, son consideradas armas no letales. Y es que el manual de reglas de conducta operativa de las Fuerzas Armadas es bien claro. El ejército debe usar la fuerza primero a nivel preventivo, por ejemplo, hablando con los manifestantes, pero algunas de las patrullas, como la patrulla militar número 7, no contaban siquiera con megáfonos. Así lo reclamó el suboficial de primera Jaime Díaz a su jefe en el reporte que hizo. ¿Cómo imaginaban los altos mandos que las patrullas iban a hablar con los manifestantes a voz en cuello? Después de hablar, recién viene el nivel reactivo, y en ese nivel, antes de usar las armas letales como son sus fusiles, deben recurrir a medios no letales, que los propios militares reconocieron en estos documentos que casi no tuvieron. Pero tenemos más. Nuestro investigador Ernesto Cabral siguió analizando los reportes y halló que el ejército no entregó toda la información sobre el uso de armas letales y sobre los heridos en Ayacucho. Es importante que todos sepan que las normas que regulan las operaciones del ejército indican que, una vez acabadas las acciones militares, se deben elaborar reportes en los que se detalle el personal militar que participó, las operaciones que realizaron, las razones para las que dispararon armas de fuego y sobre todo la cantidad de armas y municiones empleadas y si hubo heridos o fallecidos. Y justo hubo omisiones en estas dos últimas obligaciones que tenían, es decir, omisiones en declarar la cantidad de municiones usadas y la cantidad de heridos. Veamos cada uno de estos casos. Por ejemplo, tenemos una patrulla que reconoce haber hecho disparos al aire, pero que luego declara que no consumieron municiones. Se trata de la patrulla número 2, liderada por el técnico de tercera, Rubén Ñahuiña. En su reporte, Ñahuiña reconoce que su patrulla realizó unos disparos al aire para dispersar a los manifestantes alrededor del estadio Mariscal Cáceres. Sin embargo, solo reportó que usaron 8 potes de humo, pero no informó nada sobre las municiones de los fusiles que él mismo reconoce que dispararon. Otro caso. Tenemos una contradicción similar en el informe del teniente coronel Carlos Núñez González, que le envía al general de brigada Jesús Vera y Pensa, que es la cabeza de las operaciones en Ayacucho. Allí, él debía incluir el resumen de todas las acciones de todas las patrullas militares del 16 de diciembre del año pasado. En ese informe, Núñez asegura dos veces, que no abrieron fuego ese día, nada. Textualmente dice, no se hizo uso de las armas y después dice, no se abrió fuego. Sin embargo, páginas más adelante, en su propio reporte, el teniente coronel Núñez explica que en cumplimiento de la misión asignada del día 16 de diciembre del 2022, se usó las armas de fuego en forma disuasiva realizando tiros al aire. Él mismo es el que contradice lo que informa en unas páginas y luego lo que dice en otras. Recordemos que aquí lo importante es determinar quienes causaron la muerte de 10 personas en Ayacucho con disparos de arma de fuego. Por eso toda esta información es valiosa. Tenemos otro caso de los reportes que Ernesto ha revisado, esta vez sobre los heridos y fallecidos que ellos tenían que declarar. Como recordarán, el 15 de diciembre del año pasado por la tarde, los heridos y fallecidos ya fueron de público conocimiento, mientras las operaciones del ejército continuaban en Ayacucho. De hecho, a las 9 de la noche, la direza de Ayacucho ya había comunicado oficialmente que había 52 heridos y 7 fallecidos en ese momento. ¿Cuántas bajas en combate y heridos civiles incluyeron en sus reportes los más de 20 jefes de patrullas para el 15 de diciembre? Ninguno. A pesar de que, por ejemplo, en el caso del joven
Clemer Rojas García, los soldados vieron su cadáver y confirmaron que estaba sin vida, como se aprecia en las imágenes que difundió hace unos meses IDL Reporteros. En su informe compilatorio de las acciones de todas las patrullas del 15 y 16 de diciembre, el teniente coronel Carlos Núñez González no solo omite registrar a los heridos, sino que en la sección dedicada a reportar heridos, fallecidos y otros daños, solo menciona los incendios a los locales del Poder Judicial y de registros públicos. Eso sí, en un reporte adicional del 23 de enero, el ejército sí da cuenta de 20 soldados heridos durante las protestas, pero nada sobre los civiles. Todo lo que dicen los reportes militares es útil para entender qué sucedió en Ayacucho, pero la fiscalía debería corroborar lo que dicen los informes porque son declaraciones de parte. Incluso, por ejemplo, se debería corroborar si los soldados que estaban en las inmediaciones del aeropuerto realmente no tenían comunicación telefónica entre ellos porque el penal que estaba cerca tenía un bloqueador de celulares, como lo dijeron en uno de los informes. Porque algunas personas que viven en esa zona con las que hemos hablado en estos días nos dicen que la señal es mala, pero hay. Y todo eso debería servir no solo para identificar a los responsables individuales, sino a la cadena de mando que envió al ejército en esas condiciones, sin buena comunicación y con poquísimo armamento no letal para contener una protesta. Hay que diferenciar las negligencias de las decisiones determinadas, pues tenemos que recordar que uno de los argumentos usados por el Estado para declarar estado de emergencia fue el presunto rol protagónico de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA en los conflictos sociales que empezaron en diciembre del año pasado, como les revelamos aquí hace unos meses. Por eso es una buena noticia que ahora sí los familiares de las víctimas podrán hacerle preguntas en la investigación fiscal a Dina Boluarte y Alberto Otárola, ya que la fiscalía desistió de la apelación que habían presentado para evitar que los familiares participen en estos interrogatorios. Aún hay mucho trabajo pendiente por identificar a todos los responsables de las muertes. Les hemos hablado del ejército en Ayacucho, pero Abel Cárdenas, periodista de Ojo Público, también ha revelado que la Inspectoría de la Policía ha ignorado las responsabilidades de la cadena de mando en los hechos relacionados a la policía y que ya archivaron la investigación del asesinato de Víctor Santisteban Yaxavilca, pues no lograron identificar al responsable de dispararle una bomba lacrimógena a corta distancia directo a la cabeza. Claro que eso no evita que la fiscalía continúe haciendo la investigación en este tema. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originario es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tuparanchicama! Nos vemos, Tuparanchicama. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 17 de agosto del 2023 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La primera noticia: ministra de Cultura y ministro de Defensa ocultaron tener investigaciones fiscales en sus declaraciones juradas. Ayer un informe del Centro Liber reveló que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, registra 3 carpetas fiscales en las que figura como imputado, que agrupan delitos de estafa, apropiación ilícita y falsificación documentaria. Además, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, registra en la Fiscalía una investigación por corrupción. Según señala el Centro Liber, estos procesos judiciales no fueron declarados en la declaración jurada, la cual es un requisito para ser nombrados ministros. Este medio accedió al reporte de consultas del Ministerio Público mediante la Ley de Transparencia y compararon las declaraciones juradas presentadas por los miembros del gabinete Otárola con la información relacionada a investigaciones fiscales. ¿Qué encontraron? Pues que 10 de los 19 actuales ministros registran investigaciones en el Ministerio Público por diversos delitos. Según el informe, se suma al caso de los ministros Jorge Chávez y Leslie Urteaga el caso de los ministros Vicente Romero del Ministerio del Interior, Carmen Rojas del Minedu, Daniel Maurate del Ministerio de Justicia, Nelly Paredes del Midagri, Antonio Valera del Ministerio de Trabajo, César Vázquez del MINSA y el primer ministro Alberto Otárola, quien sí consignó sus procesos fiscales en su declaración jurada.
El informe con todos los detalles se los estaremos mandando en nuestros grupos de suscriptores. Y más roches de los ministros. Asesor de ministra de Vivienda fue detenido por violencia contra la mujer. Nuestras fuentes policiales nos indicaron que la pareja del asesor principal de la ministra, identificado como Jorge Rocha Bront, interpuso 2 denuncias contra él por violencia familiar física y violencia psicológica. Las 2 denuncias corresponden al 18 y 19 de junio de este año. En la primera denuncia, según relata su conviviente, el asesor Jorge Rocha Bront, asesor principal de Ania Pérez de Cuellar, reaccionó violentamente contra ella a raíz de que estaba hablando por teléfono con su hijo. El sujeto comenzó a increparla e insultarla, forcejeó con ella tirándole su laptop al piso e incluso la presionó del cuello intentando ahorcarla y también la aventó contra la cama. Al día siguiente, el 19 de junio, su pareja volvió a comunicarse con la comisaría de Jesús María y pidió que se acerquen a su domicilio denunciando una vez más violencia física y psicológica. La policía llegó al departamento y detuvo a Jorge Rocha Bront, quien fue trasladado en condición de detenido a la comisaría. Esperamos que la ministra Ania Pérez de Cuellar tome cartas en el asunto. 3. Congresista que apoya al matrimonio infantil es elegido presidente de la Comisión de Educación. Ayer el Pleno del Congreso aprobó que José María Balcázar sea elegido como el nuevo presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Y para quienes no recuerdan a este congresista Balcázar, hace unos meses estuvo en el ojo de la tormenta cuando defendió a capa y espada y en varias entrevistas las iniciativas legislativas para aprobar el matrimonio infantil. Este señor dijo en una entrevista el pasado 29 de junio que mientras no haya violencia, las relaciones de 14 años no tienen por qué prohibirse. Fue indignante realmente. Esta designación de Balcázar se une a la de la congresista Milagros Jáuregui en la Comisión de la Mujer. Milagros Jáuregui es una ultraconservadora, difusora de frases misóginas y quien está en contra de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Estas personas son las que lideran nuestras comisiones de nuestro Congreso. 4. Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva y la captura inmediata del agresor de Mila. Y finalmente ayer el Tribunal de Apelaciones de la Corte de Loreto decidió revocar la orden de comparecencia con restricciones dictada en primera instancia contra el agresor de la niña Mila, identificado como Lucas Peso Amaringo. Como se acordarán, esta primera instancia fue la que dejó en libertad al agresor, pero ayer, por fin, el Poder Judicial le dictó 9 meses de prisión preventiva. La organización Promsex, la cual estuvo en la audiencia, reveló en sus redes sociales algunas de las razones que fueron planteadas contra el agresor de Mila. El primero es que Mila identifica plenamente a su agresor como el responsable de violarla sistemáticamente desde los 7 años. Además, la niña había denunciado en 2 ocasiones a Lucas Peso por violencia sexual, pero las autoridades no tomaron medidas al respecto y el sujeto quedó en libertad. Otro argumento expuesto en la audiencia es que el examen psicológico del agresor señala que tiene un perfil psicosexual de zoofilia y pederastia. El martes pasado, la abogada Edith Arenaza contó en Exitosa que la Policía Nacional aún no cuenta con el paradero del agresor. Esperamos que ahora sí, que ya está dictado la prisión preventiva, lo estén buscando en todos lados y lo capturen inmediatamente. Y una última noticia, Ministerio de Transportes pide bloquear aplicaciones que ofrecen taxi en moto. Y en los últimos días se han estado promocionando nuevos aplicativos de servicios que ofrecen taxi en moto. De hecho, uno ya existe impunemente desde el 2019, la cual es la aplicación Pickup. Pero ahora se ha sumado Didi, la cual recientemente ha agregado una opción llamada Didi Moto, la cual ofrece a motociclistas dar el servicio de traslado de pasajeros a través de una moto lineal. Ya hace unos años, una nota de la campaña No te pases del diario El Comercio advertía el peligro de estas aplicaciones de taxi en moto, quienes ofrecen un servicio cometiendo infracciones de tránsito
y serpenteándose entre autos y micros. Pero ahora, con la llegada de una empresa más grande en este servicio, como la multinacional Didi, ha hecho que el MTC se ponga recién las pilas. Sobre la opción de estos servicios, el Ministerio de Transportes emitió un comunicado recordando que el servicio de motos lineales para transportar pasajeros está completamente prohibido. El Reglamento Nacional de Administración del Transporte indica que el servicio de taxi debe ser ofrecido exclusivamente por autos de la categoría M1. Además, la Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, la Ley 27189, prohíbe que personas ofrezcan el traslado de ciudadanas a través de motos lineales. La razón creo que es bastante obvia y es la exposición a todos los posibles accidentes cuando dos personas ocupan una moto lineal. Por lo pronto, el MTC informó que ha requerido a las operadoras de Internet el bloqueo inmediato de las aplicaciones Didi Moto y Pickup. Pero al cierre de esta edición, comprobamos al abrir la aplicación Didi que la opción de moto aún sigue disponible. La empresa ha intentado defenderse y respondió al diario El Comercio que su servicio de moto cumple los mismos filtros de verificación y herramientas de seguridad que su servicio de taxis ofrece. Pero eso no es una respuesta suficiente porque no han dicho nada acerca de las leyes existentes en el Perú que prohíben este tipo de servicio de motos. Por lo pronto, ustedes tomen sus precauciones y no utilicen estos servicios. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con consejos para tu bolsillo aquí en La Encerrona. Lo mejor del cine latinoamericano e internacional en el 27 Festival de Cine de Lima PUCP. Seamos protagonistas del 10 al 18 de agosto. Entradas desde el martes 25 de julio. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves de cuidar tu bolsillo gracias a nuestros amigos de Compara Bien. En Compara Bien puedes comparar y solicitar productos financieros de manera fácil, rápida y gratis. Si eres de las personas que buscan alternativas para hacer crecer su dinero, seguramente has escuchado de los depósitos a plazo fijo. Es una de las principales formas de generar intereses, pero no son la única. Los fondos mutuos también son una alternativa atractiva para quienes quieran conseguir ganancias con sus ahorros y que su dinero no pierda valor. ¿Pero qué son los fondos mutuos? Son fondos colectivos que se crean por los aportes de un grupo de personas y que son administrados por una entidad especializada. En otras palabras, personas interesadas que deciden aportar cierta cantidad de dinero para que un especialista los maneje e invierta de manera que genere rendimiento. Este especialista es una sociedad administradora de fondos. Para invertir en ellos no hay que ser un gran conocedor, basta con reconocer cuál es el tipo de perfil que tienes, es decir, eres conservador y buscas una ganancia fija, estás dispuesto a invertir y correr un riesgo medio a través de una renta variable, o eres un inversor agresivo que sabe que es necesario apostar bastante para ganar. Es importante también recordar que los fondos mutuos, a diferencia de los depósitos a plazo, son inversiones de riesgo, es decir, pueden ganar o perder valor. Si las condiciones del mercado son desfavorables para tu fondo, este puede perder valor y puedes perder parte de tu dinero. Sin embargo, si las condiciones son favorables, puedes ganar mucho más de lo que invertiste. Para realizar ese tipo de inversión, debes conocer los tipos de fondos que existen en el mercado en función a los instrumentos financieros utilizados para la inversión y orientados a diferentes perfiles de inversionistas. Por ejemplo, la renta fija. Invierten los aportes en instrumentos de carácter de renta fija, como bonos, papeles de deuda, inmobiliarios, etc. Tienen menor riesgo de perder su valor, pero generalmente obtienen pocas ganancias. La renta variable. Invierten los aportes en instrumentos como acciones de empresas cotizadas en bolsa. Tienen mayor riesgo de perder su valor, pero generalmente obtienen altas ganancias. La renta mixta. Como su nombre lo indica, combinan tanto los instrumentos de renta variable como fija, generando un portafolio más balanceado con menor riesgo. Un portafolio balanceado permite que en caso de pérdidas en uno de los instrumentos elegidos, hay mayores posibilidades que otro tenga ganancias que equilibren esas pérdidas. Además de estos, existen
Otros tipos de fondos como los internacionales, que utilizan solo instrumentos financieros cotizados en mercados del exterior, o los de corto plazo, que orientan su inversión en dinero internacional e instrumentos de deuda de corto plazo. Por eso es importante que determines cuánto tiempo en promedio te gustaría realizar la inversión, pues eso afectará el tipo de instrumento que uses. Una de las principales ventajas es que, a diferencia de los depósitos a plazo fijo, la disponibilidad de los fondos mutuos es mucho mayor. En muchos casos solicitas el dinero y este puede estar listo para el día siguiente. Lo más atractivo de todo es que son profesionales los que manejarán tu dinero para darte la mayor ganancia posible y tú solo tienes que decidir qué nivel de riesgo quieres asumir. Puedes hacerlo por internet o acercarte a una agencia. ¿Cuánto puedes invertir? El monto mínimo de inversión en fondos mutuos puede variar según la entidad financiera. Sin embargo, la cifra mínima que maneja la mayoría de los bancos es entre 400 a 2.000 soles. Si este año buscas que tu dinero crezca todavía más, los fondos mutuos son una opción que vale la pena explorar. Para ubicar al banco que paga mejor por la inversión, entra a Compara Bien en el simulador de fondos mutuos, elige el banco y solicita la información sobre el monto mínimo que puedes invertir. Es fácil, rápido y 100% online. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisores locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón del país y que no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a internet. Llévensela nomás. Gracias por piratear la encerrona. Y hoy es jueves de Guariques y Romina les quiere recomendar un super point para los amantes del lomo saltado. Si estás buscando uno rico, bueno y barato, tienes que probar el lomo saltado del restaurante Ají y Rocoto del Lince. Este lomo saltado es considerado el más grande de Lima, si ven super taipá que de un solo plato comen 2 personas tranquilamente. Pero si eres de buen diente te puedes aventurar a comer uno tú solo. Eso sí, viene con 3 porciones de arroz. Lo encuentras en calle Los Mirtos 341 Lince. Eso fue todo por hoy. Somos Jonathan Castro y Romina Badovino y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.